días con todos y bienvenidos. Los saluda Ángela Grossman, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Como todos sabemos, la minería ilegal constituye un grave problema que afecta el bienestar, la seguridad y el desarrollo del país. Estas actividades se realizan dentro de áreas naturales protegidas, así como en concesiones mineras de terceros, afectando obviamente los derechos laborales, derechos humanos, sin contar con una gestión ambiental ni tampoco condiciones seguras para los trabajadores. Además, sabemos que estas actividades se encuentran vinculadas al narcotráfico y otros delitos, como el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada. En un estudio que realizamos el año pasado, detectamos que la minería ilegal viene creciendo y que representa alrededor del 2.5% del PBI en pérdidas. Cada vez se extiende a más regiones, afectando a la población y a las actividades normales que se realizan en ellas. Sin embargo, esta actividad no es solo en el Perú, se realiza también en otros países de la región. Y desde el gremio creemos importante analizar qué es lo que está sucediendo también en esos otros países, cómo se viene enfrentando esta actividad y qué acciones se pueden tomar en conjunto probablemente o aisladamente. En este contexto, le solicitamos al Instituto Peruano de Economía, al IPE, elaborar el análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur, que será presentado en este espacio. Y luego de ello compartiremos con un panel sus comentarios y sus experiencias. Sin más, le damos la bienvenida a Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Kennedy School de la Universidad de Harvard y becario del Banco Mundial y Fulbright. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, habiendo asumido diversos cargos de alta dirección en INPAE, el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT y el Ministerio de Producción. Adelante, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Ángela, y buenos días con todos. Voy a compartir pantalla, si me den un segundo. ¿Me confirman, por favor, que la pueden ver? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, Carlos, ¿La lo pueden vemos. ver? Sí. Ok, perfecto. Bueno, voy tomando mi tiempo para no pasarme de los 20 minutos. Quiero darles el contexto, como ha mencionado Ángela, digamos, es un contexto también en el cual tenemos altos precios de los minerales, ¿no? El cobre y el oro están en el texto, ¿no? Hemos conversado cómo no se ha replicado este crecimiento de la inversión privada en el sector minero similar. En todo caso, hemos conversado cómo no se ha replicado este crecimiento de la inversión privada en el sector minero similar, en todo caso, a los niveles vistos en el anterior superciclo ya hace algunos años. Y discutimos también cómo es que no se ha replicado en la medida que ocurren una serie de, digamos, problemas administrativos, se habla de la tramitología o la conflictividad social, ¿no? Y la generación de un entorno más adecuado para hacer negocios mineros. Ya, todos esos problemas, ¿no? No los tenemos o no los tiene la minería ilegal, ¿no? Entonces quiero comenzar con esa primera idea. Y no los tenemos porque la minería ilegal, el volumen exportado de oro ilegal por el Perú se ha multiplicado casi a la par que el precio, ambos por 7 en el periodo 2005-2023, y la exportación del oro ilegal alcanzó los 77 toneladas, ¿no? Y cerca de 5.000 millones, 4.800 millones de dólares en exportaciones en 2023. La perspectiva, como ven en el gráfico a la izquierda, es que el precio del oro siga subiendo, ¿no? Es lo que se prevé en los mercados, por lo tanto es de esperar que el oro ilegal exportado siga ese camino también. Una segunda idea es que esto nos va a golpear mucho más al Perú. El Perú está más expuesto en la medida que representa el 44% de las exportaciones de oro ilegal en la región, ¿no? Representa casi la mitad de estas exportaciones y incluso, ¿no? Las exportaciones de oro ilegal del Perú
¿no? Suma más que todo el oro legal exportado por estos otros 5 países, que son Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, en total los 6 países que hemos considerado en el estudio, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de, digamos, del problema. Y si bien en otros países, como pueden ver en el gráfico de la derecha, el porcentaje del oro ilegal exportado como porcentaje de sus exportaciones totales de oro incluso pueden ser mayores a la del Perú, como Bolivia o Ecuador, ¿no? Que están, según diversos estudios, pues al menos entre 50, 70 o incluso 80%. Claro, finalmente el volumen de exportaciones de Perú de oro legal e ilegal termina por hacer que este impacto, esta exposición a los riesgos, digamos, contingencias que nos trae la minería ilegal, sea mayor para nuestro caso. ¿Y cómo caracterizamos esta minería ilegal a nivel regional? ¿No? 3 aspectos principales. Lo primero es que, digamos, la minería ilegal está profundamente vinculada con el crimen organizado, entre otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico, en fin. Y este problema se replica en toda la región, ¿no? Hay las noticias sobre digamos, mineros ilegales incorporándose a concesiones mineras formales o asesinatos, es un tema lamentablemente que ocurre en todos los países. Y en el caso peruano, como ejemplo, tenemos que una región como Madre de Dios tiene el triple, ¿no? O más de 3 veces el promedio de delitos con armas de fuego que el resto del Perú y más del doble que Lima Metropolitana, ¿no? Ese es el nivel de, digamos, de presencia que tiene, ¿no? La violencia en regiones con alta incidencia de la minería ilegal. Un segundo aspecto tiene que ver con el alto impacto que tienen sobre el medio ambiente y la salud, ¿no? Una primera fuente es la que ven en el gráfico, que es la contaminación por mercurio, pero está también, digamos, la tala indiscriminada o la deforestación, que es lamentablemente algo masivo en la región y esto afecta el medio ambiente, afecta a las personas, la salud de las personas, especialmente en la Amazonía, que consumen el pescado que se ve contaminado por el mercurio. Un tercer problema tiene que ver, una tercera caracterización tiene que ver con el hecho de que es un problema transfronterizo. El gráfico muestra la presencia de la minería ilegal y cómo está bastante fuerte en zonas de frontera, ¿no? En zonas de frontera, y entonces eso nos va a llevar hacia algunas recomendaciones de política donde, digamos, en la medida que no se puedan hacer acciones coordinadas entre los países de la región, va a ser difícil enfrentar la minería ilegal. Entonces, dicho esto, lo que hemos analizado en este estudio son las políticas que han ido implementando los 6 países que vimos en la muestra en 3 aspectos. Primero, las políticas para impulsar la formalización. La segunda tiene que ver con las políticas o acciones punitivas, acciones de interdicción que han ejecutado. Y la tercera tiene que ver con las acciones que han tomado para tener o desarrollar un mecanismo de trazabilidad. Eso vamos a ir revisando en las siguientes diapositivas, pero antes, un aspecto clave es que en esta discusión sobre minería ilegal vamos viendo, ¿no? Bueno, si hay una definición o no para esta y qué tan, digamos, en qué punto te traza la raya con respecto a lo que podría ser una definición para minería informal. Lo que encontramos en definido sí habla de los delitos asociados a esta actividad. Luego, donde sí hay algunas, digamos, contrastes es en la definición de minería informal, donde o no hay una definición, habla de los delitos asociados a esta actividad. Luego, donde sí hay algunas, digamos, contrastes es en la definición de minería informal, donde o no hay una definición o es más bien un tema de usos, donde se le relaciona con la actividad que realizan los mineros artesanales o a través de cooperativas, como es el caso de Bolivia, y ya donde tenemos una definición, sí, y se habla de un minero que está en proceso de formalización, por ejemplo, en el caso peruano, o algo más tributario o contable en el caso colombiano, ¿no? No existe, si quieren, un consenso en general acerca de esta definición. Donde hay también similitudes es acerca de la prohibición de que ésta se realice en áreas prohibidas, con algunas excepciones en el caso de Bolivia, y en todos los casos sí hay una, digamos, tipificación como delito a la realización de esta actividad, aunque con, si quieren, claro, distintas características en qué es lo que vamos a llamar minería ilegal, y bueno, vamos a ver algunos temas al respecto.
Como les iba diciendo, un primer eje que hemos revisado es el de las políticas de formalización. Aquí tenemos dos grupos de países, ¿no? Tenemos países como Perú y Colombia que han implementado procesos de formalización de mineros artesanales, digamos, dentro de los problemas que tiene el REINFO, si quieren, ha sido, digamos, un intento en esa línea, ¿no? De buscar su formalización, mientras que en Brasil y Bolivia más bien ha sido, digamos, caracterizados esos países por legislaciones más flexibles y permisivas, ¿no? Entonces, en el caso peruano tenemos pues una categorización desde el 2002, donde ya se hablaba de un registro. Sin embargo, esta ley recién se implementó, se reguló, se reglamentó hacia 2009, ¿no? Y ante los pocos escasos avances en este registro, se lanza el REINFO en el 2016, el último, digamos, el registro en su última versión que conocemos, ¿no? Y que, bueno, ha venido teniendo prórrogas desde entonces, y la última hasta el 2024. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? En el 2006 se nacionaliza la actividad minera, ¿no? Y se dice que el Estado es el único que va a poder realizar esta actividad, y eso conlleva, ¿no? Frente a la prohibición, más bien a la a que se tornó masivo la minería ilegal, porque, bueno, habían la minería tenía que seguirse realizando, y en la medida que el Estado dijo que solo lo podía hacer el Estado, bueno, pues se derivó hacia actividad ilegal, que luego, en 2009, en la Constitución nueva que sacaron, termina reconociéndose toda esa actividad, incluso independientemente del lugar, o si del lugar en donde se estaba realizando, y entonces termina como que formalizando algo que no era del todo formal, en la medida que no consideraba pues qué equipos estaban usando, si eran de mayor o menor escala, en dónde estaban, si eran zonas permitidas o no, pues, para la actividad minera, ¿no? Terminan formalizando ese entorno, y termina también estableciéndose un marco con regalías mucho más pequeñas que, digamos, terminan ya impulsando la actividad minera, lamentablemente no formal, ¿no? En Bolivia, principalmente a través de cooperativas. En el caso brasileño, ya para cerrar, se define lo que son los garimpeiros, que es el minero artesanal, pero se le define sin tener en cuenta digamos, el nivel de mecanización, o sea, de mayor escala, ¿no? Y entonces, desde entonces, en Brasil, en el caso de formalización, eh, el único cambio importante en adelante, hacia el 2016, fue el establecimiento de tamaños máximos de estas parcelas, ¿no? Sin embargo, entonces, desde entonces, en Brasil, en el caso de formalización, eh, el único cambio importante en adelante, hacia el 2016, fue el establecimiento de tamaños máximos de estas parcelas, ¿no? Sin embargo, sigue todavía esto flexible en cuanto a, digamos, el nivel de escalabilidad que pueden tener para ser considerado un minero artesanal. Esto en el caso de políticas de formalización. Como les decía, Colombia está más apuntado hacia el lado de, ¿no?, de establecer un registro formal de los mineros, ¿no?, de los artesanos, y acompañarlos en el proceso de formalización. Y Ecuador, más recientemente, ¿no?, también va hacia esa línea, si quieren, hacia el grupo de Perú y de Colombia. La primera conclusión de estas políticas de formalización son que hay una ausencia de una política integral y articulada. No se ha diferenciado, no se ha considerado pues que la actividad minera de tipo aluvial en la Amazonía, por ejemplo, o filoniana, ¿no es cierto?, más en la sierra, tiene características distintas. Estos prórrogas constantes lo único que han significado es un desincentivo a quienes sí, artesanos, mineros artesanales, querían formalizarse, ¿no? Y segundo, les hemos dado tiempo al crimen organizado para poder extorsionar y aprovecharse de aquellos que sí llegaron o tienen en su poder un registro vigente. Entonces, ese ha sido, digamos, las dos principales consecuencias de un proceso de formalización que, en el caso de Perú, se ha ido pues prorrogando de manera sucesiva. Un segundo aspecto con respecto a las políticas punitivas, ahí donde vemos un poco más de uniformidad. En general, los países han ejecutado a lo largo de esta década, de estas dos décadas, acciones de mayor o menor intensidad. Es importante el convenio para destrucción de maquinaria
minera ilegal que se dio a nivel de la CAN. Esto permitió, ¿no es cierto?, estas destrucciones, en particular en Colombia. Prueban es que hay una gran adaptabilidad de los mineros ilegales y de los actores vinculados a esto, ¿no? Vemos en imágenes a la derecha la situación de, digamos, de la zona de amortiguamiento antes y después de la Operación Mercurio, la estabilidad de los mineros ilegales y de los actores vinculados a esto, ¿no? Vemos en imágenes a la derecha la situación de, digamos, de la zona de amortiguamiento antes y después de la Operación Mercurio, y vemos cómo, que fue en 2019 y que fue de las últimas más eh, grandes, ¿no?, y relevantes en el Perú, y vemos cómo estaba bastante presente en el 2018 y cómo hay un cierto nivel de recuperación hacia el 2020. Pero ahí, arribita nomás, ¿no?, un poco hacia el norte, vemos cómo no había tanta presencia en 2018 y ya en 2021 a una gran expansión sobre la actividad minera ilegal en Amazonía, en Madre de Dios. Entonces, son bastante flexibles en ese sentido, ¿no? Lo otro que vemos es que no ha habido una constancia en la ejecución de estas acciones. Como les decía, la última de gran relevancia en el Perú fue en el 2019. Finalmente, corrupción y debilidad institucional, ¿no? En el caso de Ecuador, digamos, los que participaron, representantes del Estado o de las fuerzas en el operativo Manatí 1 hace algunos años, fueron apresados en el operativo Manatí 2 o los subsiguientes, ¿no? O sea, digamos, también formaban parte de este problema. Políticas de trazabilidad del oro, ya el tercer eje, aquí sí no hay un avance significativo a nivel de los países de la muestra. En el caso del Perú, por ejemplo, una sorpresa, ¿no?, para varios que no estaban familiarizados con la existencia siquiera del registro especial de comercializadores y procesadores de oro, el RECPO, ¿no? Hemos estado hablando más que todo acerca del RINFO y no del RECPO, ¿no? Pero hay un registro que existe para poder lograr ello, ¿no? En el caso de Brasil, recientemente se suspendió la presunción de buena fe de los compradores de oro, estableciendo una ley desde el 2013, ¿no? En línea con estas acciones un poco más, lograr ello, ¿no? En el caso de Brasil, recientemente se suspendió la presunción de buena fe de los compradores de oro, estableciendo una ley desde el 2013, ¿no? En línea con estas acciones un poco más flexibles de Brasil con respecto a la minería ilegal, digamos, había una presunción general sobre los compradores, sobre el origen ilegal, ¿no? El comprador no tenía ninguna responsabilidad. Eso cambió recientemente, se ha suspendido, ¿no? Y bueno, hay un avance en este uso obligatorio de notas fiscales electrónicas. En el caso del Perú, hubo cambios normativos recientes, pero sin embargo, claro, en la medida que se autoriza todavía el uso del papel, especialmente en zonas donde no hay pues conectividad, digamos, igual son, digamos, no termina por ser eficaz este control en la medida que no es electrónico, y segundo, también la revisión formal, meramente formal de los documentos con los que se está transportando mineral termina siendo insuficiente. ¿Qué lecciones hay aquí? Esta falta de coordinación. Si quieren, digamos, de coordinación y articulación entre las entidades responsables para poder avanzar en esta línea de la trazabilidad, que si quieren es el reto más grande que hemos identificado para que la minería se pueda avanzar en este proceso digamos, de combatir a la minería ilegal. Y un aspecto importante aquí es que, digamos, todos estamos familiarizados más o menos con la regulación que existe internacional, digamos, que previene, ¿no es cierto?, la exportación, importación de alimentos, por ejemplo, ¿no? Porque pueden resultar nocivos. Y entonces, si vienen de áreas deforestadas, si se usó cierto tipo de pesticidas, ¿no?, está prohibido su comercialización, ¿no? Más recientemente salió un marco BEPS, ¿no?, en OECD, que combate la ilusión, perdón, tributaria. Ya, ese nivel de arreglo institucional, internacional, donde se pongan de acuerdo acerca de lo que se va a permitir, ¿no?, o se va a reconocer como oro legal o de origen legal, no existe ese desarrollo, pero el problema está ahí, ¿no? Podrían decir en este caso, no, pero es que estamos hablando de minerales, ¿no? Pero lo cierto es que hemos visto que hay un daño importante sobre la salud de las personas, sobre la violencia que involucra esta actividad, que en este punto lo que vemos es que debieran haber avances significativos en esa línea también de un acuerdo más global. ¿Qué esfuerzos priorizar? El estudio hace 6 recomendaciones de política. Voy a abordarlas. La primera tiene que ver con que estas acciones de interacción sean más
permanentes, más constantes, ¿no? Y va a ser difícil que eso se haga si de cada 100 soles del programa presupuestal de reducción de la minería ilegal, perdón, de cada 100 soles del presupuesto de orden público y seguridad, solo se gaste 50 céntimos, ¿no? En reducción, en el programa presupuestal de reducción de la minería ilegal, en las acciones de interdicción. O sea, bastante difícil va a ser que nuestro combate a la minería ilegal sea de manera consistente si solo gastamos 50 céntimos de cada 100 soles. Un segundo aspecto de la reforma tiene que ver con, de las recomendaciones de política, tiene que ver con cómo establecemos un proceso de formalización con plazos estrictos, con acompañamientos efectivos, porque no se trata, y es lo que hemos visto, no se trata como de crear un registro y decirle, bueno, ya te tienes que registrar, como quien le dice, ya te tienes que formalizar, anda, saca tu RUC, ¿no? Y enfréntate a la formalidad. O sea, tiene que venir acompañado de un proceso efectivo que les permita formalizarse y también de permitirles ser más productivos a los mineros artesanales, evidentemente, que no dañan el medio ambiente, pues, o que tienen un manejo adecuado del medio ambiente, que puedan hacerlo justamente mejor, ¿no? Sin dañar el medio ambiente, que puedan ser más eficientes en sus procesos. Si no hay ese acompañamiento, la verdad que esto es también un proceso de formalización que no termina de ser concreto. Lo tercero tiene que ver con la política de trazabilidad, importante que se pueda avanzar a lo largo de la cadena, de toda la cadena de suministro. Lo que hemos visto son más iniciativas privadas, ¿no? A cierta empresa o compañía internacional le preocupa que sus celulares no contengan minerales de origen ilegal y entonces empiezan con un proceso de trazabilidad a lo largo de la cadena y con sus proveedores y todo es iniciativa privada. ¿Dónde no queda el rol del Estado aquí? Lo que tienen en el gráfico de la derecha es la demanda de combustibles de madre de Dios y cómo aumenta, también así como aumenta el oro ilegal, aumenta la demanda de combustibles a la par que el precio del oro. Y lo peor es que en esta actividad la hemos subsidiado, la venimos subsidiando, y los últimos 15 años, porque el combustible está exento del pago de IGB y selectivo en Madre de Dios, y en los últimos 15 años les ha costado a todos los peruanos subsidiar la actividad de la minería ilegal 6.000 millones de soles. De acuerdo al marco macroeconómico multianual, la SUNAT hace las estimaciones del costo de las exoneraciones, eso es lo que ha venido subsidiando todos los peruanos que pagamos impuestos a través de esta medida, dejamos, digamos, que la actividad se desarrolle con un subsidio de 6.000 millones de soles en los últimos 15 años. La cuarta recomendación, ya voy terminando, tiene que ver con fomentar las alternativas de desarrollo económico, ¿no? A la derecha ven imágenes de vida y la estrategia que se sigue en el Perú para, digamos, combatir el narcotráfico. No existe algo similar para la minería ilegal, ¿no? No existe algo similar. Y esto tiene que ver también con la importancia de que haya mayor presencia del Estado. Estamos hablando de regiones de Amazonía, fronterizas, que ustedes han visto, si el Estado no llega con servicios, si el Estado no les provee actividades productivas viables, actividades económicas viables, va a ser difícil, ¿no? Lo que hemos visto en otros países es que más bien cuando el Estado ingresa con acciones de interdicción, salen en defensa de los mineros ilegales, de la actividad minera ilegal, ya sea porque se dedican a eso o porque es parte de, ¿no? Los mineros ilegales tienen ingresos y con eso demandan en el mercado local, en los distintos comercios o negocios locales, ¿no? Entonces, sin duda, tienen, digamos, el interés de poder proteger que la actividad que les da, digamos, que les provee cada día, pueda no sufra ningún percance, ¿no? Entonces, necesitamos actividades económicas viables en estas regiones. Ya las últimas dos tienen que ver con una mayor articulación y coordinación interinstitucional. A la derecha ven la cantidad de miembros de la Comisión Multisectorial Permanente que se ha vuelto a relanzar hace poco. Yo creo que independientemente de la cantidad de miembros, en realidad podamos movernos a un modelo donde tengan acciones y planes concretos, con metas concretas, con presupuesto asignado, ¿no? Y que den respuesta por la ejecución de esas acciones concretas. Mientras no se avance en esas líneas, va a ser difícil que logremos ver resultados concretos y no solo acciones de interdicción o intervenciones muy puntuales y escasas, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar, la mayor cooperación transfronteriza, ¿no? En el gráfico de la derecha ven cómo hay todo un flujo del movimiento para explicar de dónde está llegando el mercurio, ¿no? Ya está prohibido en Perú su importación desde hace más de una década y empezó a ingresar a través de Bolivia, donde recién se acaba de restringir, pero está bajando las importaciones de Bolivia de mercurio, ¿no? Y entonces uno debería entender que entonces debe haber menos contrabando hacia el Perú, pero igual vemos que la actividad sigue incrementando. O sea, hay una serie de investigaciones acerca de cómo se está, digamos, contrabandeando el mercurio y entonces eso
va en línea con lo que les comentaba de la necesidad de fortalecer esta mayor cooperación transfronteriza contra la minería ilegal. Para cerrar, estas son las 6 recomendaciones de política. Hay una, digamos, mala noticia en la medida que yo creo que por el nivel en el que estamos no se trata de escoger necesariamente pues algunas de estas, ¿no? Sino que requiere, por ser un tema complejo, de una aproximación integral en la solución para tener un combate efectivo. Esta problemática de la minería ilegal desde diferentes perspectivas en América del Sur. Y si bien hay diferencias regulatorias, en fin, en nuestros países, las repercusiones son las mismas, ¿no? En términos económicos, sociales y ambientales, de seguridad, vemos más o menos que ello afecta de igual manera a todos los países. ¿Cómo superar este reto? ¿Qué opciones podemos trabajar de políticas públicas? Tenemos que hacer un abordaje conjunto. Carlos nos ha mencionado que además no hay solo una alternativa, ¿no? Sino que tenemos que adoptar diversas medidas en realidad para tener algunos resultados tangibles, ¿no? Me pregunto, ¿es posible brindar alguna alternativa productiva similar como se hizo en su momento contra el cultivo alternativo de la lucha entre el narcotráfico? Que podemos trabajar en conjunto también. Bueno, a continuación vamos a dar paso al panel, el cual tenemos como invitados a 3 reconocidos profesionales, a quienes me permito presentar. El señor Carlos Cante, de Colombia. Él es presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón de Colombia, FENALCARBON, economista especializado en finanzas, con maestría en gobierno y asuntos públicos, así como diversos estudios en alto gobierno y defensa y seguridad nacional. Cuenta con amplia experiencia en gobernanza de recursos mineros, se ha desempeñado como director nacional de minas, director nacional de formalización minera y viceministro de Minas de Colombia, además de otros cargos públicos. Ha sido consultor para diversas entidades internacionales y miembro del Consejo de Ley Internacional. Además, nos acompaña el señor Rodrigo Arquea, de Ecuador. Él es director de la Cámara Minera de Ecuador, licenciado en Administración de Empresas y magíster en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, con un diplomado en Creando Valor Compartido de Harvard Business School. Cuenta con una larga trayectoria profesional dentro de BHP en distintos países. Y luego de 20 años de vivir en el extranjero, Rodrigo regresó a su ciudad natal, Quito, para liderar el equipo de asuntos corporativos responsable de las actividades de crecimiento de BHP. Finalmente, por Perú nos acompaña el señor César Ipenza. Él es abogado, especialista en materia ambiental, tiene una maestría en espacios protegidos por la Universidad Autónoma y Complutense de Madrid y una maestría en gestión pública. Ha sido asesor también del primer ministro de Ambiente del Perú, miembro también del Consejo Directivo de la OEFA, organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y miembro del Consejo Directivo de CERNAP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Actualmente es consultor y profesor de diversas universidades en pregrado y posgrado y miembro del Observatorio de Minería Ilegal. En ese sentido, luego de la presentación de Carlos, me gustaría preguntarle a Carlos Cante, comenzar con él, que nos cuente un poco de la experiencia en Colombia, ¿no? ¿Cómo es esta problemática, ahondar un poquito más en tu país y qué diferentes abordajes se han dado a lo largo del tiempo? ¿Estos han logrado aportar de alguna manera? Cuéntanos, Carlos. Gracias, Ángela. Un saludo para Carlos, para Rodrigo, para César, para todas las personas que están conectadas en este webinar. Este es un tema histórico. O sea, el tema de la explotación, por ponerle un nombre que nos identifica a todos en Latinoamérica, irregular, pues tiene que ver con la misma conformación de nuestros estados republicanos. La explotación de oro, pues viene desde la época de los indígenas, y la colonización pues tuvo mucho que ver con esa riqueza que nosotros teníamos, y la historia nos ha permitido a nosotros empezar a generar una gran cantidad de confusiones legales, que para el caso de Colombia usted empieza a irse hacia atrás, y nosotros lo hicimos en algún momento. Hemos tenido por lo menos unos 10 programas que, para generar un solo concepto, pretendían la legalización de las actividades mineras. Y empezamos a generar diferentes conceptualizaciones que nos han metido en un galimatías, pues en una confusión semántica que hoy hace que las soluciones que se han venido presentando pues no tengan en cuenta muchos
de los aspectos característicos del desarrollo de la actividad que está fundamentalmente asociada a la problemática, a la explotación del oro. Luego, cuando usted revisa hacia atrás, muchos de los programas de legalización que lo que pretendían era otorgarle un derecho minero a quien venía desarrollando la actividad de tiempo atrás, y en alguna época los llamamos tradicionales, los llamamos ancestrales, pues empezó a generar esa confusión y permitió o ha permitido desde los años 70 tal vez legalizar muchas actividades de minería que no necesariamente las actividades del oro, porque históricamente también los precios del oro por allá, cuando empezaron esos programas, no eran tan atractivos. Luego, cuando hasta ese momento el oro, el único comprador del oro por allá hacia los años 90 era el Banco de la República, pues parecía existir un cierto control, los flujos de mineral que se movían no eran como tan grandes, había muchas comunidades artesanales, es decir, las que utilizaban única y exclusivamente métodos manuales para la explotación, pues parecía que no era un problema y por tanto los programas de legalización estuvieron dirigidos a otros minerales como el carbón, como las esmeraldas, como los materiales de construcción y hasta ese momento no pasaba absolutamente nada con el oro. Ya cuando los precios del oro empiezan a subir inclusive de los $1.000 la onza Troy, pues empezó una actividad en los territorios cada vez más vertiginosa de presencia, ya no única exclusivamente de grandes cantidades de personas en diferentes comunidades en los márgenes de los ríos desarrollando la actividad de manera manual, sino ya la incorporación cada vez más grande de actividad mecanizada que arranca con las motobombas de hasta 10 caballos de fuerza, que inclusive hizo parte de nuestra ley, que se podía establecer esa actividad y tenía un nombre que era minería ancestral. Y luego ya cuando empezamos a ver las grandes dragas, las retroexcavadoras por doquier, este problema pues empezó a ser mucho más evidente cuando empezamos a ver grandes extensiones de tierras deforestadas en los diferentes territorios y en la medida en que empezaron los controles en los territorios tradicionales mineros de actividad de oro, pues empezó un efecto que en materia de seguridad se denomina un efecto bomba, y es al apretar esas zonas, al hacer controles en esas zonas por la actividad ilícita de explotación de oro, pues muchos de esos actores se movieron a otras zonas y se movieron fundamentalmente a la Orinoquía y a la Amazonía que compartimos con Perú, que compartimos con Ecuador y que compartimos con Brasil, y por tanto, pues todo este ejercicio, a pesar de que en los últimos 10 años ya cambiamos la conceptualización de legalización hacia formalización, derecho minero, sino acompañar todo el proceso para que esas personas que han obtenido el derecho minero pudieran mantenerlo a partir del cumplimiento de la legislación en materia no solo minera, sino ambiental y tributaria y de legislación laboral, pues el problema se desbordó de tal manera que en algunos territorios, en varios territorios en donde el control efectivo no lo tiene la fuerza pública, sino grupos armados al margen de la ley, pues hicieron que este negocio pasara a ser hoy un negocio mucho mejor que el de la producción y la exportación de cocaína. Por tanto, lo que se está viendo en el territorio es una gran confluencia de actores irregulares, de flujos de recursos que provienen de fuentes que en apariencia son lícitas, pero que terminan involucradas en este tipo de actividades y a los cuales nadie le hace seguimiento, y por tanto, pues hoy cerca del 70% de la explotación de oro en Colombia es, entre comillas, irregular y tiene varias características que nos han metido en una discusión semántica que no nos permite resolverlo. Ahora, si hay una cosa clara en la que creo hemos avanzado, y es en la caracterización de los fenómenos, que es lo primero que nosotros tendríamos que hacer para poder entrar de una manera mucho más acertada a proponer estrategias de política pública en cada uno de los elementos, como lo planteó Carlos en el estudio que hace el IPE, porque entrar de golpe única y exclusivamente a perseguir a los productores en el territorio, a encarcelar a campesinos, a comunidades indígenas, comunidades afro que están en los territorios en donde se desarrolla la actividad, hemos visto que se ha convertido en el gran fracaso de la política judicial
que le hemos impuesto al combate a la explotación ilícita minera de oro, pero en las siguientes preguntas complementaremos un poco más este punto. Gracias, Carlos. En realidad es interesante cómo señalas que esto en realidad viene desde un tema histórico, ¿no? Y cómo hay confusiones legales, problemas semánticos en realidad en ese tema. Y además nos has comentado algo que es una realidad, ¿no? Vemos que hay en esta actividad el uso de muchos recursos y vemos cómo detrás inclusive tenemos a grupos delictivos que por ser mucho más rentable inclusive que otras actividades ilícitas. En ese sentido, Rodrigo, me gustaría que nos cuentes un poco también sobre esta problemática en tu país y estos abordajes que de alguna manera se han dado a lo largo del tiempo en el Ecuador. ¿Han avanzado de alguna manera? ¿Han aportado? Carlos nos ha contado también un poco sobre el tema de lo que ha sido la formalización, que en realidad no ha sido completamente bien abordada. Adelante, Rodrigo. Gracias. Ángela, muchas gracias y muchas gracias a la sociedad por invitarnos a ser parte de este conversatorio. Carlos Gallardo, excelente presentación y bueno, un gusto estar compartiendo aquí con Carlos Cante y el resto del equipo. En el Ecuador estamos en una diferente etapa, ¿no? A pesar de que en el Ecuador obviamente la actividad minera también ha sido una actividad histórica, la actividad industrial es una actividad que es reciente, por así decirlo. En el Ecuador tenemos únicamente 2 operaciones industriales, una de cobre, una de oro, las cuales ambas comenzaron a producir en 2019. Entonces, por lo mismo, acá en el Ecuador todavía estamos en un proceso de desarrollar las diferentes instituciones, los diferentes reglamentos que van a ser fundamentales para un poco identificar todos estos problemas y estas aristas que vemos, pero por otro lado también para poder seguir creciendo y poder materializar todo ese potencial que tiene el Ecuador. Ahora, puntualmente con el tema de la minería ilegal, bueno, primer paso, creo que hemos hecho un gran trabajo dentro de la Cámara de Minería para separar lo que es la minería ilegal de lo que es la minería formal. Estamos a pasos mucho más anticipados a lo que vive Perú y Colombia. El ecuatoriano promedio, el ecuatoriano a pie, hablaba de minería y era lo mismo, ponían todo en el mismo saco, ¿no? Y cuando hablaban de la minería mostraban imágenes de extracción ilícita de oro en los ríos y demás. Entonces hemos hecho un trabajo primero para en cuanto a percepciones dentro del ecuatoriano que se cambie eso, y de hecho estamos trabajando mucho y creo que es algo que como región deberíamos interiorizar, dejar de hablar de minería ilegal inclusive, ¿no? Porque esto es una extracción ilícita de minerales y lamentablemente mucha gente al tener el membrete minería confunde las cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Le hemos visto que, claro, la actividad ha aumentado crecientemente, estamos extremadamente preocupados acá en el Ecuador. Como mostró Carlos, y los números son alineados a lo que habla el ministro de Interior, el 77% del oro es ilegal del Ecuador. Ha aumentado un 55% esta actividad en los últimos hablemos, 4 años. Y uno de los temas que más preocupa, y yo creo que Carlos abordó todos los temas que compartimos, pero uno que tal vez es más exacerbado en el Ecuador, es cómo esta extracción ilegal ha entrado en simbiosis con las bandas criminales organizadas en el Ecuador. Esto de aquí es algo como ecuatoriano, yo volví al Ecuador después de 20 años, como mencionó Ángela. El tema de inseguridad en el Ecuador ha sido algo novedoso, digamos, en el Ecuador. Creo que el Ecuador años atrás era un poco un oasis en temas de seguridad, y vemos que los grupos armados y la actividad de estos grupos armados ha cambiado totalmente la ecuación en el país, generando una inseguridad que no se ha visto en el pasado, una violencia que no se ha visto en el pasado, y la minería ilegal ha tomado un pilar importantísimo dentro de esta actividad. Recientemente, bueno, el presidente Noboa declaró la guerra a todos estos grupos, que los llama grupos terroristas, y recientemente también salieron estudios, uno de estos grupos, conocido como los Lobos, el cual tiene extracciones ilícitas en 7 provincias del Ecuador, más de 22 operaciones, incluso en parques nacionales como el Podocarpus, que está en la frontera con el Perú. Entonces, vemos con mucha preocupación cómo estos grupos están financiando, están proveyendo seguridad, están generando extorsiones, están amedrentando a los mineros, llamémoslos artesanales, a los indígenas de la zona, incluso violentando con autoridades locales. Entonces, es una preocupación no menor.
un paso importante, Ángela, que se dio acá en el Ecuador recientemente fue con la consulta popular y referendo de abril, donde ya se aborda el tema de la minería ilegal puntualmente, ¿no? Entonces, el gobierno le está declarando la guerra a la minería ilegal. Ganó con un rotundo sí todas las temáticas referentes a seguridad. Y por otro lado, se está buscando aumentar la pena para las actividades de minería ilegal de 5 a 7 años, que es lo que está actualmente, pasar de 16 a 20 años. Entonces, son algunos de los puntos, Ángela, que se han tomado en el Ecuador recientemente. Es una industria que está comenzando en cierta medida. Y como Carlos mencionó hace un poco, el efecto globo sí es un tema que lo vemos acá. Se hacen operativos en los últimos 18 meses, tuvimos 220 operativos contra las actividades ilegales, y lo que pasa es que desaparecen y al poco rato vuelven a su actividad normal. Entonces, creemos que la única forma de ser sostenibles en el tiempo va a ser cuando realmente se genere desarrollo, se generen oportunidades en estas zonas que son muchas veces de las más pobres y las más inhóspitas en el país. Gracias, Rodrigo. Si bien nos has comentado que está en una diferente etapa en el Ecuador, también nos ha señalado una cifra alarmante, ¿no? Que el 77% del oro que se produce en Ecuador sea ilegal. Y hay un tema en común con lo señalado con Carlos Cante, que es justamente la asociación con las bandas criminales, ¿no? Para esta actividad ilícita. Pero también nos has mencionado cómo actualmente se está haciendo una lucha frontal contra las actividades ilícitas y en concreto también contra la minería ilegal. En ese sentido, me gustaría darle la palabra a César Ipenza, que él claramente viene desde el Observatorio de Minería Ilegal viendo cómo esta problemática ha venido creciendo a lo largo de los años. Y ya Carlos Gallardo nos contaba que el día de hoy representa el 44% de la exportación de oro ilegal en la región, en el caso del Perú, ¿no? Y en ese sentido, César, vemos que también esta actividad ilegal ha crecido muchísimo en diferentes regiones, ¿no? Me gustaría que nos comentes sobre ese tema. ¿Cómo ves las políticas públicas que se han establecido justamente para erradicar la minería ilegal? O como señalan, extracción ilícita de minerales, que me gusta mucho más. ¿Cómo plantearías en realidad un accionar efectivo que nos lleve en realidad a una solución de largo plazo? Bienvenido, César. Buenos días, gracias Ángela, saludos a Carlos Gallardo, a Carlos Cante, a Rodrigo, y bueno, gracias a la sociedad por la invitación y también porque está cumpliendo un rol importante desde ese sector privado para evidenciar los impactos de esta actividad, y nos parece fundamental que se sumen todos los actores para evidenciar ello, ¿no? Yo quisiera ponerlo primero en el ámbito regional, ¿no? A nivel de la comunidad andina. Creo que todos los que estamos presentes somos parte de esta alianza de los países andinos, y a nivel andino tenemos una decisión, la 774, que es la política andina de lucha contra la minería ilegal, y que crea un comité andino de minería ilegal que lamentablemente no vemos un trabajo colaborativo efectivo en el tiempo, a pesar de que esta política es del año 2012, ¿no? Y cuando uno revisa la política vemos medidas que podrían ayudarnos a enfrentar sobre todo los delitos transnacionales o transfronterizos, por ejemplo, en la frontera entre Perú y Colombia, o entre Perú y Ecuador, y Perú y Bolivia, cuando en el artículo 4 nos hablan de medidas de cooperación y claramente nos dicen que los países tienen que planificar y ejecutar operativos contra la minería ilegal y mediante acciones coordinadas en zonas de frontera, porque allí están también ingresando los insumos químicos y los insumos en general para poder ejercer esta actividad, ¿no? Y por otro lado, creo que estamos tarde también en torno al intercambio de información que manda el artículo 7 de esta política y la cooperación aduanera, toda vez que tenemos ingreso de maquinaria pesada y de cantidades importantes de insumos a lo largo de todas nuestras fronteras. Respecto a los avances, y bueno, también en la presentación de Carlos hablaba del plan Restauración, y el antecedente fue el plan Mercurio, pero pese a los esfuerzos de los distintos actores, lamentablemente este plan venció el año pasado y hasta la fecha no ha sido renovado formalmente. Y aquí es una competencia exclusiva, y había un liderazgo en el pasado que está ausente ahora por parte del Ministerio del Ambiente, que no existe ningún liderazgo. Y bueno, si bien es cierto, hay operativos, tenemos realidades complejas, pocos recursos, y un tema que poco se aborda es el tema de la corrupción instaurada al más alto nivel,
en zonas de persecución de esta actividad y por otro lado también la desconfianza que existe en torno a las autoridades. Yo en primera instancia plantearía desde, por ejemplo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para la lucha contra una lucha efectiva entre políticas de lucha contra la minería ilegal, por ejemplo, planteemos medidas efectivas de lucha contra la corrupción. Porque lo que usualmente cuando uno conversa con los operadores, vemos que algunos actores de estos operativos lo primero que hacen es ir a las zonas de refogueo, a identificar el oro y desaparecen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en torno a estas medidas? Obviamente creo que ahí los altos mandos de la policía definitivamente deberían atender y abordar esto para que a cada quien haga lo suyo. Lo otro es el uso de la inteligencia financiera. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo para el Grupo de Acción Financiera Gafilat hace un par de años, ¿no? Donde ya Gafilat ha manifestado como delitos emergentes y de alta preocupación la minería ilegal a lo largo de los 16 países que forman la alianza de Gafilat, donde están todas las unidades de inteligencia financiera de la región. Y creo que esto nos debería llevar a que la autoridad, el Ministerio de Energía y Minas, pero no siento que haya una voluntad efectiva para enfrentar esto, que cruce la información, ¿no? Con el Geocadmin, con el registro integral de formalización minera, con el registro de comercializadores y productores de oro, con el registro de usuarios de insumos químicos como el mercurio, ¿no? Y también creo que aquí hay un tema pendiente que es el registro de comercializadores y productores de oro, que es del año 2012, perdón. Y esto debería llevarnos a que este registro de comercializadores sea un verdadero sistema que cruce la información de lo que verdaderamente estoy produciendo y que cruce con la información de lo que verdaderamente estoy vendiendo. No existe ese sistema que cruce esas informaciones y por eso tenemos siempre un bache entre lo que se produce versus de lo que se exporta. Y por otro lado, el sinceramiento del Reinfo, ¿no? Que hasta el día de hoy, lamentablemente, no tenemos ese trabajo de territorio por parte del Ministerio de Energía y Minas y por parte de los gobiernos subnacionales de las regiones, ¿no? Para poder abordarlo. Y toda vez que cuando un minero está inscrito en este Reinfo, concretamente no hay una exención de responsabilidad penal, pero lo que estamos viendo con algunos fiscales en distintas regiones es cierto, yo no te puedo procesar por minería ilegal, pero lo que está sucediendo ahora es que se empieza a procesar por delitos de contaminación, es decir, los artículos 304 y 305 de nuestro Código Penal. Y por otro lado, yo diría, un tema pendiente es el control de insumos, ¿no? Tenemos en la Amazonía Central, es increíble que estamos en la Amazonía Central del Perú, en el departamento de Huánuco, y los insumos vienen desde Brasil, ¿no? Mangueras, maquinarias, y aquí yo digo cómo funciona ese control desde tan tremendo territorio sin un control efectivo de estos insumos y estas maquinarias que vienen desde el Brasil para ejercer esta actividad ilegal e informal en nuestro país. Yo lo dejaría ahí y muchas gracias, Ángela. Gracias, César. Interesantes tus comentarios. Coincido que sin un liderazgo es bastante difícil poder aplicar políticas públicas, sobre todo porque aquí, como bien ha señalado también Carlos Guerrero, se requiere un abordaje integral, ¿no? Nos han mencionado algunos temas como el control de insumos, en realidad el registro de comercialización del oro, cómo tener en realidad una real información de producción y venta nos podría ayudar a luchar contra las actividades ilícitas, el sinceramiento del Reinfo, sin ninguna duda, también es sumamente importante por esta exención de responsabilidad que genera. Y ahí quisiera darle la palabra a Carlos Gallardo. Él nos ha hecho 6 recomendaciones de políticas públicas, cómo abordar este tema, ¿no? Qué esfuerzos realizar. Uno de ellos que a mí me parece en verdad determinante es el presupuesto. Las cifras de presupuesto para este abordaje pues, son ínfimas respecto a otros sectores también, siendo el día de hoy la principal actividad ilícita, ¿no? César Ipenza nos ha mencionado además todos los trabajos de alguna manera que se requieren a nivel de inteligencia financiera, a nivel de la policía, a nivel también del esfuerzo desde los diferentes ministerios, ambiente, energía y minas. En fin, entonces me gustaría, Carlos, preguntarte, ¿cuáles son estos principales ejes que tú ves en realidad sobre lo comentado en el panel? Creo que lo que ha mencionado es clave, ¿no? Lo que ha mencionado, o sea, sobre el presupuesto y estas otras acciones, las que menciona César también, ¿no? Creo que necesitamos una suma de buenas señales, ¿no es cierto?, de compromiso, ¿no?, sobre
sobre un combate real, concreto contra la minería ilegal, ¿no? Las acciones que ha mencionado César, las que mencionas tú, requieren presupuesto, requieren liderazgo, y eso es lo que pienso ha faltado, y ya lo decía, ¿no? De cada 100 soles en la función de orden y seguridad, solo se dedica a las acciones de interdicción 50 céntimos, ¿no? Y cuando vemos cómo se ha compuesto y los vaivenes que ha tenido, periodos sin alto comisionado, periodos con alto comisionado, con hasta 19 instituciones, vemos un poco ese desorden con respecto a cómo nos hemos organizado desde, si quieres, desde el Ejecutivo, desde los más altos funcionarios, en cómo combatir este problema. Sin acciones concretas, como el que ha mencionado César, y sin el presupuesto va a ser difícil avanzar. Hay un tema pendiente también, y es el de las competencias, ¿no? Esto ya desde hace 20 años es competencia de los gobiernos regionales, este control a nivel regional. Se había pedido en las facultades, ya no he visto, se ha creado en la última versión de las facultades para poder recentralizar esa función, ¿no? Yo creo que independientemente de si se recentraliza o se queda en los gobiernos regionales, lo que necesitamos necesitamos mayor institucionalidad en cualquiera de los dos niveles, porque si no está el tema de la corrupción, como menciona César, y el combate necesario que se tiene que hacer. Necesitamos un MINEM más fortalecido en este combate, y necesitamos los gobiernos regionales también mucho más fortalecidos para esa misión de igual manera, ¿no? Entonces, independientemente de dónde quede, lo que necesitamos es mayor institucionalidad para combatir este problema. Gracias, Carlos. Efectivamente, necesitamos unas señales reales de compromiso de lucha contra la minería ilegal. Hay mucho desorden, como ha señalado, desde el lado del Ejecutivo para organizarnos y tener un abordaje real con metas concretas y medibles, ¿no? Has tocado un tema fundamental, que es el tema de competencias, ¿no? Claramente, se tienen que generar una institucionalidad y reales capacidades para poder afrontar este problema. Y yo quisiera regresar con Carlos Cante. De hecho, César Ipenza nos ha comentado sobre la decisión 774 del Comité Andino de Minería Ilegal, ¿no? Cómo de alguna manera hay compromisos para hacer ese intercambio de información, trabajo en fronteras. Me gustaría que nos comentes cómo ves este abordaje a nivel de la región de América Latina. ¿Se puede realizar? ¿Cómo podemos enfrentarla? ¿Tú ves en ello alguna oportunidad? Bueno, Ángela, digamos que hay que contarle a la gente que detrás de la ilegalidad hay mucho dinero, muchos votos y muchos intereses económicos. Esto, por supuesto, hace que sean limitadas las posibilidades de legislar al interior de nuestro país, de nuestros países, y así nos dimos cuenta nosotros al comienzo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el año 2010, y por eso desde la presidencia de la República se promovió el diálogo con los países de la Comunidad Andina de Naciones, tratando de identificar medidas supranacionales. Llevar unas medidas de control al Congreso de la República no era sencillo. Como les digo, hay alcaldes, hay congresistas que están siendo hoy elegidos por estructuras que se benefician de la actividad de la explotación ilícita de minerales. Luego, esa discusión no es fácil en nuestros congresos, ni nacionales ni locales, y por eso se promovió eso hace más de 10 años, y llevamos más de una década de la aplicación de la decisión 774, que tenía como 3 componentes, pero en lo fundamental era permitir la construcción y el intercambio de información, porque nos dimos cuenta que efectivamente esto era bastante sencillo. Si empezamos a controlar el efecto bomba, no solo era a nivel territorial, sino a nivel transfronterizo, y incluso en operativos militares que se realizaban cuando se lograban identificar la ubicación de balsas y de dragas grandísimas en una parte del río que era frontera con Colombia. Cuando llegaba el operativo se pasaban a la frontera con Brasil, se pasaban a la frontera con Perú, con Ecuador, y lo que sucedía también es que mucho del mineral que cuando se empezó a abordar
el problema a través de mecanismos de registro, de control, el registro único de comercialización, la necesidad de la incorporación de elementos de control a las comercializadoras internacionales, pues vimos cómo los flujos empezaron a moverse a través de otros países, cuando se empezó a hacer el control de los insumos como el mercurio, como el cianuro. En Colombia está prohibido el uso del mercurio desde el año 2013 por ley, pero el mercurio sigue ingresando a través de las fronteras de nuestros países vecinos que no tienen esa prohibición. Pues lo que vimos ahí efectivamente con la decisión 774 fue precisamente que el mecanismo era un mecanismo de creación de mecanismos de información, pero de coordinación. Y hay una coordinación escasa. No es una coordinación permanente, es una coordinación que tiene que ser desde lo fiscal, desde lo tributario, desde lo comercial, y nosotros vemos muchísima debilidad en ese intercambio de información que permita hacer un seguimiento adecuado a todo el flujo de recursos, no solo minerales ilícitos, sino también al flujo de recursos que se utilizan para la adquisición de los insumos y también los recursos que se reciben producto de la comercialización y la exportación del mineral. Entonces, al no existir unos mecanismos claros, permanentes, que no se han logrado desarrollar después de la implementación de la decisión 774, que en el caso de Colombia se constituye en una norma supranacional y se incorpora a nuestra base constitucional, es decir, no tuvimos que ir al Congreso para eso. Lo único que hemos podido implementar efectivamente ha sido todos los operativos de destrucción de maquinaria que en su momento parecía podía ser una solución efectiva, pero hoy nos hemos dado cuenta que en términos de costo-eficiencia es muy costoso desarrollar un operativo de destrucción de maquinaria, y cuando vemos nosotros los resultados, pues rápidamente se recompone la maquinaria, se establecen otras medidas de llegada de insumos y repuestos que han sido destruidos a partir de los operativos militares. Entonces, pues por supuesto que aquí hay cálculos que hace la policía y dice, pues nosotros destruimos una retroexcavadora, pero los ingresos que permite el desarrollo de la actividad ilícita hace que esa máquina destruida en términos de precio se pueda recuperar en el trabajo de 2 semanas, no más. Entonces, pues por supuesto que es supremamente ineficiente. Y lo que tendríamos que hacer, efectivamente, creo yo, en materia transfronteriza, trasciende, pero no necesariamente excluye, la necesidad de los operativos permanentes de control militares en nuestras fronteras, sino que tiene que definitivamente desarrollarse un mecanismo efectivo de entrega, de construcción de información, de seguimiento de material, de trazabilidad, de insumos, de flujo de recursos, que le permita a los países sentados en un comité andino de lucha contra la explotación ilícita de minerales, que quedó consagrado en la 774 y hasta donde yo sé, después de que terminó el gobierno Santos, nunca más se volvió a reunir, pues se pueda efectivamente empezar a construir mecanismos efectivos de control a la actividad, por lo menos en lo que se refiere al cruce transfronterizo del delito. Gracias, Carlos. Interesante, además, desde tu experiencia, lo que señalas, que detrás de la ilegalidad hay mucho dinero y votos, lo cual hace a veces compleja, en realidad, esa toma de decisiones, ¿no? Pero has puesto un punto interesante en la discusión, que es el tema del control de los insumos y la trazabilidad, ¿no? Contar con información es determinante. Y en ese sentido me gustaría que Rodrigo, de su experiencia en Ecuador y a propósito de lo señalado, nos comente también qué sugieres que podría funcionar, ¿no? ¿Cómo podemos sumar estrategias siendo países vecinos? Y sobre todo que nos comentes también todo el tema de la trazabilidad. Gracias, Ángela. Voy a tratar de ser lo más cortito porque sé que estamos contra el tiempo, pero primero estoy totalmente alineado con lo que ya compartió César, lo que compartió Carlos Cante. Sin duda tenemos que lidiar con esta problemática como región. Yo creo que es la única manera para ser efectivos, compartir la información, la inteligencia a nivel regional, pero creo que hay un poquito de eco. ¿Puede ser? Ahora sí. Decía que la única manera de enfrentar esto es de una manera regional, y por eso
de nuevo quiero felicitar a la sociedad por hacer este conversatorio y estas instancias, porque tenemos que unir fuerzas para hacer frente a esto. En cuanto a trazabilidad, el gobierno ecuatoriano sí ha buscado ciertos nudos críticos, llamémoslo así, para luchar contra la minería ilegal. Para esto, ha hecho uso de plataformas de imagen satelitales, por ejemplo, en la zona, la cual ha permitido ver un poco el desarrollo de la actividad. También ha hecho mucho trabajo de inteligencia en territorio. Estamos trabajando, de hecho, la semana antepasada tuvimos varias reuniones con las autoridades para generar canales donde los actores que estamos en territorio podamos compartir la información de una manera precisa y oportuna. Se ha visto maneras de cómo controlar la producción que están llegando de mineros pequeños artesanales en el Ecuador. Se ha visto sorpresivamente cómo ciertos actores han tenido crecidas de más del 500% sin ninguna explicación de cambios en CAPEX o maquinaria o demás. Entonces, creo que se puede hacer un seguimiento de esa manera. Pero lo que ya se habló acá, el rastreo de insumos claves como el mercurio y los explosivos, por ejemplo, creo que es fundamental. El tema del mercurio, acá en el Ecuador tenemos entendido que gran parte del mercurio llega desde el Perú. Nuevamente son temas que van fluyendo por toda la región. Bueno, sigamos el mercurio, ¿no? Sin el mercurio, básicamente todo el extractivismo fluvial que tanto daño hace, ¿no es cierto? Cada gramo de mercurio te contamina varios miles de litros de agua. Bueno, sigamos el mercurio, sigamos los explosivos, que además tiene un componente también de seguridad. Y por otro lado, hablando lo que Carlos Cante comenta del tema de la maquinaria pesada, las retroexcavadoras, por ejemplo, sí, hemos visto cómo en los operativos se capturan maquinarias pesadas, muchas de ellas inclusive de los gobiernos locales. Eso es extremadamente lamentable. Y eso te habla también del tema de los dedos. Bueno, ¿por qué no se les pone un tipo de rastreo GPS para saber cuáles son las unidades que van entrando al país, dónde están ubicadas y cuál es la explicación para que estén en esas ubicaciones? Yo creo que como región deberíamos trabajar en ello. Y finalmente una idea aquí, pero vemos al mundo occidental que está realmente preocupado con el abastecimiento de recursos críticos, ¿no es cierto? Creo que despertó el mundo occidental y dice, bueno, ¿de dónde voy a tener estos recursos, estos minerales críticos para el futuro? Bueno, quizá sea momento de tener conversaciones como región para ver iniciativas que vayan más allá de lo que puedan hacer nuestros gobiernos, sino teniendo apoyo internacional, porque realmente esto de aquí es algo que está creciendo a un ritmo acelerado, está llegando a niveles políticos, está llegando a niveles de corrupción que, como bien dijo César, nos ponen en riesgo como república inclusive. Entonces creo que valdría la pena ver ese apoyo internacional si es que hay un interés de resolver esta problemática. Gracias, Rodrigo. Interesante tus comentarios. Efectivamente, aquí podemos enfrentar el tema desde una perspectiva regional. Ya, de alguna manera, Carlos también nos mencionaba, hay que compartir información, inteligencia, no solo de nuestros territorios, sino también las zonas fronterizas. El control de insumos, explosivos, es clave y efectivamente está asociado a altos costos. O sea, estamos viendo que hay mucho dinero de por medio envuelto. César, a mí me gustaría más bien que nos comentes ahora, desde tu experiencia, un poco ese tema de la fiscalización, ¿no? ¿Cómo abordamos la fiscalización? Ya Carlos Gallardo de alguna manera nos había contado cómo es importante las competencias, ¿no? Pero también me gustaría que nos comentes qué tan efectivas han sido las interdicciones, las acciones de pérdida de dominio. ¿Debemos hacer algunas mejoras en ese aspecto? Gracias, Ángela. Varias cosas, ¿no? En principio, yo apuesto porque no tengamos un nuevo marco jurídico como se está planteando desde distintas voces y también tratando de dilatar esto, porque cuando se apruebe una nueva ley para la MAPE, vamos a tener un proceso de discusión, un proceso de reglamentación que va a seguir llevándonos a un eterno proceso de impunidad, porque mientras se sigue reglamentando vamos a seguir teniendo impactos y efectos que ya vemos en el día a día, ¿no? Yo sugeriría que reflexionemos y veamos el marco jurídico. El decreto legislativo 1336, que es del año 2017, claramente en materia de fiscalización le da ciertas competencias al ente rector del sistema de fiscalización ambiental, que es el OEFA, y claramente le dice en el artículo 7 que el OEFA puede disponer el acompañamiento a los gobiernos regionales
en el marco de su rectoría que tiene. Y hasta el día de hoy esto no ha sucedido, ¿no? Entonces, también hacer que sucedan y evidenciar que el OEFA debería acompañar a los gobiernos regionales en ese proceso de fiscalización que no está sucediendo. Y lo otro, el artículo 8 del Decreto Legislativo 1336 también señala que el OEFA, a través de la Academia de Fiscalización Ambiental, brinda asistencia técnica a las autoridades ambientales regionales en materia de fiscalización de la minería de pequeña escala. Y hemos tenido asistencia. Yo ahí ya aterrizaría a los gobiernos regionales. ¿Cómo podemos fiscalizar esta actividad cuando verificamos que los gobiernos regionales ni siquiera han aprobado sus normas e instrumentos para hacer fiscalización ambiental en las regiones, ¿no? El 1101 del año 2012 nos da unas matrices que pueden ser utilizadas, pero que no están siendo utilizadas nuevamente, y creo que aquí hay un tema también de discusión. Se ha hablado de que las competencias deberían regresar al gobierno nacional. Esto es muy discutible, pero ya tenemos las herramientas para que concretamente el día de hoy el gobierno nacional acompañe a los gobiernos regionales en el proceso de fiscalización y también genere estas herramientas que pueden ser, no sé, matrices o como un régimen común para los gobiernos regionales en general. Algo que no se ve y no se dice en gran medida y no es masivo también, porque en el pasado hemos tenido un lobby tremendo de los asesores de los mineros que están vinculados a congresistas, ¿no? Es el tema de las plantas de beneficio. Para mí, y mi lectura claramente, es que las plantas de beneficio no corresponden a la categoría de pequeña minería menos artesanal, ¿no? Y aquí el gobierno nacional debe tomar una decisión real y clara de que esto debe pasar a la competencia del gobierno nacional y que sean estas bajo su competencia fiscalizadas. ¿Por qué tenemos? ¿Cómo podemos ver empresas o plantas de beneficio que movilizan cantidades increíbles de insumos químicos para poder procesar minerales, ¿no? Y aquí hay un flujo y un comercio tremendo, ilegal de cianuro, ¿no? Que viene desde Chile y que esto no se está poniendo también a discusión. El mercurio que mencionaba Rodrigo viene de Bolivia. Nosotros hemos restringido en los últimos 4 o 5 años hemos importado 70 toneladas, que esto supera, y actualmente en el Congreso hay un proyecto de ley con dictamen aprobado para, de alguna manera, generar incentivos positivos para aquellos que eviten uso de mercurio, pero que también vaya en la línea de lo que hizo Ecuador y también lo que hizo Colombia, de prohibir el uso del mercurio en un plazo determinado, ¿no? Mientras las autoridades movilizan o masifican el uso de tecnología limpia. ¿Qué hacer para que las interdicciones funcionen? Bueno, Ángela, mira, mientras los operadores de justicia nuestros operan con tecnología desfasada y sin las óptimas condiciones, los mineros del río Nanay en Loreto están utilizando tecnología avanzada como las satélites Starlink para comunicarse, para ver cuándo están ingresando los fiscales o la marina. Entonces no podemos estar en esa situación dispar, ¿no? Entonces creo yo también que además deberíamos implementar por primera vez lo que ya la ley manda. Hay una directiva de registros públicos, de la Superintendencia de Registros Públicos, para registrar la maquinaria pesada y que no está sucediendo, y eso también es casi una acción de cumplimiento para estos, ¿no? Y por otro lado, sobre la pérdida de dominio, he visto ejemplos interesantes dentro del Ministerio Público que son dignos de replicar, de trabajo colaborativo entre las fiscalías ambientales con las fiscalías de extinción de dominio, que hacen investigaciones paralela o espejo, donde usan sus distintas herramientas que tienen cada uno. Y el oro obtenido de manera ilegal lleva a un proceso de extinción de dominio, pero no solamente el oro incautado, sino todo lo relacionado a aquel que moviliza o que es parte de este proceso de actividad ilegal, ¿no? Y yo aquí pondría finalmente mi preocupación, porque desde nuestro Congreso, más allá de facilitarle el camino a la minería ilegal con distintas iniciativas que ya hemos evidenciado y cuestionado permanentemente, resulta preocupante que nuestro Congreso hoy en día pretenda modificar las leyes de lucha contra la criminalidad organizada y de pérdida de dominio. Por ejemplo, en el caso de la ley contra el crimen organizado, pretenda elevar estándares para que un grupo delictivo sea considerado como organización criminal y también de alguna manera limite las herramientas sobre los allanamientos que actualmente tiene. Y por otro lado, el proyecto de ley 3577, que ha presentado oposición la Procuraduría del Estado y el propio Poder Judicial, con la propuesta que pretende de alguna manera limitar la extinción de dominio, ¿no? Cuando ha venido funcionando oportunamente, y casi gran parte de este proceso de aprendimiento de
de la extinción de dominio proviene de Colombia y creo que no deberíamos estar atentos a los intentos del Congreso de seguir flexibilizando el marco jurídico en general y que facilita el camino a las organizaciones criminales. Con eso, muchas gracias. Gracias, César. Sumamente interesante lo que señala sobre cómo se ha venido abordando este tema de la pérdida de dominio, lo cual nos hace ver que probablemente no solamente estamos hablando en lo que se refiere a minería ilegal de un delito ambiental, sino mucho más cómo se puede tratar y abordar también. Y también tu comentario sobre cómo realizar también una real fiscalización a lo largo de la cadena que incluye también las plantas de beneficio. Bueno, creo que todos han planteado temas sumamente interesantes, pero el tiempo ya nos está ganando. Solamente quiero resumir brevemente que este es un problema transfronterizo que está asociado a bandas criminales, como bien nos lo han mencionado tanto Carlos Cante como Rodrigo, y también el llamado a hacer unas acciones no solamente dentro de nuestros países, sino también en zonas de frontera. Hay un trabajo conjunto importante que realizar, como es compartir información, inteligencia, el trabajo mismo en la frontera con el contrabando, tanto de insumos, explosivos, etcétera. Y también cómo trabajar en un real proceso de formalización. César nos mencionaba que no es necesario probablemente más normas, pero sí en realidad trabajar en ellas y mejorar lo que tenemos con una real gestión. Carlos Cante nos mencionaba también evitar estas confusiones legales para realmente abordar esta problemática. Las políticas punitivas, nos decía Carlos Gallardo, han sido clave, pero son insuficientes, se requiere mucho más presupuesto para poder abordar estos temas. Las políticas de trazabilidad, creo que todos coinciden en lo determinante que es para insumos químicos, explosivos, maquinarias. Y me quedo también con una frase de Rodrigo, ¿no? O sea, aquí tenemos también, estamos en un proceso de transición energética donde tenemos minerales críticos que tenemos que abastecer como región. Entonces también es una oportunidad importante para trabajar en conjunto con ese enfoque. Yo, sin más, quiero agradecer a todos nuestros invitados, nuevamente muy interesantes sus intervenciones, y a todos ustedes también por acompañarnos. Gracias, que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.